Dios les bendiga, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio en línea. Dice el Señor Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y vamos a tomarnos unos momentos para exaltar a ese único Dios, el cual ha entregado su vida en la cruz por nosotros. Vamos a exaltarle, vamos a honrarle en este día. Préstame un poco del cielo donde te cantan, en la ciudad de colores donde te adoran. Dime cómo es en tu reino, cómo es tu corazón, poder adorarte con lo que yo soy. Préstame un poco de cielo para adorarte. Deja escuchar ese canto
Dios les bendiga. Pues vamos a tomarnos ahora unos momentos para leer lo que dice la palabra de Dios. Quiero que si puedes vayas conmigo al capítulo 15 del libro de los Hechos, versículos 19 al 21. Vamos a leerlo. Dice así: Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ok, vamos a continuar aquí en estos versículos. Si tú recuerdas, aquí nos quedamos la ocasión anterior que hablamos de este estudio que estamos viendo del libro de los Hechos. Vamos a retomar un poco. No sé si tú recuerdas a un grupo de personas que vimos que se les llama los judaizantes. Todo comenzó con ellos. Cuando Pablo y Bernabé están en la iglesia de Antioquía, resulta que van por ahí unos hermanos desde Jerusalén a esta iglesia y empiezan a decir que era necesario que los gentiles que se habían convertido al cristianismo guardaran la ley de Moisés y se circuncidaran para poder ser salvos. Entonces, estas enseñanzas pues subieron los ánimos en la iglesia, porque unos decían, no, es que Pablo dice otra cosa y estos están enseñando otra cosa. Entonces hubo una gran discusión, un gran problema en la iglesia de Antioquía. Pues algunos tomaron partido con Pablo y otros, la mayoría tomó partido con los judaizantes. Hubo un gran problema. Vimos también que incluso Pedro y Bernabé comenzaron a tener un comportamiento diferente con los gentiles. Antes Pedro comía con ellos, se juntaba con ellos, pero vienen estos judaizantes de Jerusalén y entonces Pedro se empieza a recluir. Ya no se junta con los gentiles, ya no come con ellos, por todas estas enseñanzas que traían los judaizantes. Entonces el conflicto inició por esta cuestión. También vimos dos cartas. Bueno, muy brevemente, muy resumido, la carta de Santiago y la carta de Pablo a los Gálatas. Les dije que la carta de Santiago fue el primer libro, la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento. Era lo primero, no había nada, no había evangelios, no había ninguna otra carta, sino solamente la de Santiago. Entonces los judaizantes llevaron las enseñanzas de Santiago a un extremo. Vimos también que Santiago es dirigido a los judíos cristianos. Mientras que la carta de los Gálatas fue escrita precisamente por causa de los judaizantes, para contrarrestar todas estas malas enseñanzas, para que quedara una buena doctrina. Entonces por eso Pablo escribe los Gálatas, ese fue el motivo. Vimos que Santiago, su propósito de escribir la carta era de que demostremos por las obras lo que decimos ser. Si decimos ser cristianos, pues demostrarlo con las obras. Pero también Pablo aclara, las obras no te pueden salvar. Y es lo que dice en la carta a los Gálatas. El hombre es salvo, dice, por la fe, sin las obras de la ley. Entonces vimos que estos dos libros, estas dos cartas brevemente, vimos también lo que fue el concilio de Jerusalén, que cuando se da este conflicto en la iglesia de Antioquía, los hermanos dicen, pues mandemos a Bernabé, mandemos a Pablo a Jerusalén para que resuelvan este asunto, porque no podemos estar divididos en dos pensamientos. Entonces, Pablo y Bernabé, con algunos de los hermanos de la iglesia, van hasta Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde estaba la iglesia madre de los judíos. Entonces, llegan ahí y el primero vimos que habló en esa ocasión fue Pedro. Cuando se reúne la iglesia, este concilio en Jerusalén, el primero que toma la palabra es Pedro y no fue Pablo. Y qué bueno que así fue. Porque de cierta manera la palabra de Pedro iba a tener más peso en Jerusalén, porque él inició la iglesia y fue Pedro el que la inició. Entonces Pedro dice, yo soy testigo de que Dios escogió a los gentiles y que nada más tuvieron que creer, haciendo referencia a lo que pasó con Cornelio, que Pedro estaba dando el mensaje, el Espíritu Santo fue derramado cuando ellos todavía estaban escuchando el mensaje. Entonces no tuvieron que hacer nada más que creer para recibir al Espíritu. Entonces es lo que dice Pedro una vez que toma la palabra.
Posteriormente vimos que Saulo y Bernabé, o Pablo y Bernabé, dan después de eso un testimonio de lo que ocurrió en todo su primer viaje. Dice que dan testimonio de las maravillas que hizo Dios. Y después el que toma la palabra y da un mensaje es Santiago, el cual termina concluyendo estas palabras, estos versículos que leímos, de que no se les inquiete más, no se les moleste a los gentiles que se quieren convertir al Señor. O sea, que no es necesario que se tengan que circuncidar o guardar la ley para formar parte de la familia de Dios. Obviamente también aclarando que su carta, la carta que él escribió, pues no era lo que estaban enseñando los judaizantes. Que esa carta que él escribió, pues muchos la llevaron al extremo. Y él lo aclara. Ahora, estas cuestiones que se da, esta conclusión a la que llegan, de que solamente se les iba a pedir tres cosas, que era apartarse de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas cosas, pues en sí vimos que no eran para que ellos pudieran ser salvos o formar parte de la familia de Dios. No, sino para que finalmente pudiera haber armonía entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Es por eso que se dan estas recomendaciones, estas peticiones. Pero vamos a seguir adelante, vamos a ver qué más pasó. Vamos a leer versículos 22 y 23. Dicen así: después de esto, entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, esto iban a escribir, los hermanos y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Ok, una vez que se concluye este asunto en Jerusalén, dicen que toman por ahí a unas personas, toman a Judas y a Silas. La iglesia toma a estos dos hermanos que eran líderes, aquí dice que eran principales, o sea, eran líderes en la iglesia de Jerusalén, personas importantes. No solamente eran líderes, sino que también Lucas escribe un poquito más adelante, lo vamos a ver, que ellos eran también profetas. Se movían en ese don o en ese ministerio de la profecía. Entonces, dice que iban a enviar cartas con lo que se había concluido en este concilio acerca de este tema. Entonces escogen a estas dos personas y ellos iban a llevar estas cartas. Entonces aquí vimos en el versículo 23, pues el saludo, cómo iba a empezar esta carta, ¿no? Simplemente el saludo, es lo que vimos. Pero vamos a ver el contenido de esta carta en los siguientes versículos, del 24 al 29. Vamos a ver qué dice esta carta. Dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con a nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Ok, este ya es el contenido de la carta. Este fue el acuerdo que se llegó. Entonces, esta carta obviamente lo que pretendía decir es de que esa enseñanza de que era necesario guardar la ley y circuncidarse para poder ser salvos, obviamente en esta carta se está diciendo: a ver, esas personas que salieron de acá de Jerusalén, nosotros no las mandamos con ese propósito. Aunque sí fueron enviadas de Jerusalén. Y dice Pablo en Gálatas que fueron enviados incluso por Jacobo, pero no para enseñar esto, sino para animar a las iglesias y fortalecerlas. Entonces aquí aclaran que lo que ellos venían enseñando no era el mensaje que había mandado Jacobo.
Ellos estaban enseñando otras cosas. Entonces dejan bien en claro que no es necesario guardar la ley ni circuncidarse para poder ser salvos. Entonces, ya es un tema que supuestamente quedó claro en Jerusalén desde ese tiempo, desde esos años, desde menos del año 100 después de Cristo, y que pues, hasta el día de hoy a veces se sigue batallando con este tema. Pero se supone que aquí ya había quedado claro, por eso se iba a enviar esta carta. Pero es algo curioso lo que dice el versículo 28 en esta carta. Dice que porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Si tú te das cuenta, en todo este asunto, primero Jacobo dijo, en el versículo 19, dice, yo juzgo, o yo considero, yo opino, que no se les inquiete más a los gentiles. Posteriormente se escribe, ya en lo que es la carta, dice, los apóstoles, los ancianos y los hermanos. O sea, este asunto primero se le ve como al mando como a Jacobo, ¿no? Dice, yo juzgo. Bueno, aquí ya se involucran más personas. Dicen, ok, no solamente Jacobo, sino los apóstoles, la iglesia, los hermanos, los ancianos, resolvimos este asunto. Pero por último lugar, y el cual es el más importante, aquí en el 28, versículo 28, se añade una persona más, que dice el Espíritu Santo y nosotros. Entonces, eso quiere decir que este acuerdo al que se llegó no solamente fue cuestión de los apóstoles. No dijeron los apóstoles, vamos a reunirnos a puerta cerrada a tratar este tema, a ver en qué llegamos. No, fue un tema de puerta abierta en la iglesia. Los hermanos estuvieron allí, estuvieron opinando, los líderes, los ancianos, los apóstoles, pero dice en el versículo 28, pero con la ayuda del Espíritu Santo. No solamente nos pareció bien a nosotros, es lo que dice la carta, sino dice al Espíritu Santo también, que era lo más importante. Porque cualquier decisión dentro de la iglesia y aún en nuestra vida no puede ser tomada simplemente porque uno diga, pues yo juzgo, yo considero. No. Debemos decir, es que el Espíritu Santo y nosotros llegamos a la conclusión de esto, de que voy a hacer esto y no tomar decisiones a la ligera. Entonces, ¿qué decidió el Espíritu Santo y la iglesia? Dice que el Espíritu Santo y la iglesia les pareció bien no imponer ninguna carga, no imponer más cargas. Ya era suficiente. O sea, el hecho de que los judaizantes dijeran, a ver gentiles, quieren ser salvos. O a ver gentiles, supone que ya son salvos porque supone que irían salvos. Para que puedan alcanzar esa salvación es necesario que se circunciden y guarden la ley, si no, no pueden ser salvos, aún ya siendo salvos, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegan es esta: no se les va a imponer carga, porque el hecho de querer exigir que una persona guarde la ley y cumpla la ley para poder ser salvo es una carga. Y hay hoy en día todavía quienes dicen, no, es que para que las personas puedan ser salvas tienen que guardar la ley, tienen que guardar los estatutos de Dios, porque si no los guardan no pueden ser salvos. Y no es cierto. Esa enseñanza, según la Biblia, es una carga. Es una carga para cualquier persona. El hecho de que se le exija a alguien cumplir la ley para poder ser aceptado por Dios, eso es una carga. Que supuestamente, como lo podemos ver aquí, el Espíritu Santo no lo está admitiendo. El Espíritu Santo no quiere que ninguna persona cumpla la ley para poder ser salvo, porque no es posible. Por eso es necesario solamente creer para poder ser salvo. Ahora, de estas tres cosas, también el Espíritu Santo los llevó con su sabiduría, les dio de su sabiduría a la iglesia y concluyeron que se tenían que apartar, sí, de ídolos, de fornicación, de sangre y de ahogado. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué el Espíritu Santo decidió esto? Y esto está al final de la carta, en el versículo 29. Dice, si guardan estas cosas, el apartarse de los ídolos, de fornicación, de sangre y de ahogado, en el final del versículo 29 dice que va a pasar. Dice, si lo hacen, no dice serán salvos, sino lo único que dicen es, si hacen estas cosas que se les estamos pidiendo, no como requisito, sino una petición, un favor, ¿qué va a pasar? Si lo haces, te va a ir bien. Bien harás y vas a estar bien.
Va a haber armonía entre tus hermanos, porque esa era la razón. No era condicionar nada, estas peticiones, sino simplemente si tú haces estas cosas te va a ir bien. Eso quiere decir que si tú haces los mandamientos de Dios, pues te va a ir bien. Si llegas a fallar, si eres salvo y llegas a fallar en cumplir algún mandamiento de Dios, no dejas de ser salvo, obviamente. Pero obviamente no vas a estar bien, no vas a estar tranquilo. Sin en cambio, si te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios, vas a estar bien. Pero tu salvación es independiente a todo eso. Para ser salvos, solamente se necesita creer. Por eso aquí en la carta nos decía, si hacen estas tres o cuatro peticiones que estamos haciendo, no dicen van a ser salvos. Simplemente les dicen van a estar bien. Y despiden en la carta finalmente diciendo, pues pásenla bien, que estén bien. O sea, una formalidad de despedida. Pero a ver, aquí se está hablando de una carga. El hecho de que se quiera guardar la ley para poder ser salvo dice que eso es una carga. Ahora, es una carga que no debemos de llevar. Pero cuando yo estaba estudiando todo esto, me acordé de las palabras del Señor Jesús que dice que llevemos su yugo sobre nosotros. Tomemos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y aquí aparentemente habría una contradicción, ¿no? Porque dice, no vamos a poner carga, pero Jesús dice, lleven sobre ustedes mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a ver este pasaje y vamos a ver que no hay ninguna contradicción. En Mateo 11, versículos 28 al 30, Jesús dice estas palabras. Mateo 11, versículos 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aquí Jesús está diciendo que sí hay que llevar sobre nosotros su yugo, que de cierta manera es una carga. Pero vamos a analizar esto, porque no se está contradiciendo la Biblia. Y teniendo en mente que no es necesario guardar la ley para poder ser salvos. Miren, primeramente este llamado que está haciendo Jesús es una oferta. Él está ofreciendo algo. ¿Está ofreciendo qué? Descanso. Y esta oferta, ¿a quién se le está dando? Dice el versículo 28, ¿para quién es esta oferta? Esta oferta es primeramente para todos los que vengan a Jesús, porque es necesario que vengan a Jesús, pero va dirigido a los que están trabajados y a los que están cargados. Entonces esta oferta que hace Jesús de descanso es para aquellos que están trabajados y cargados. Y hay mucha gente así, hay mucha gente que está trabajada, hay gente que está cansada. Y lo voy a decir así, hay gente que está cansada de vivir. ¿Por qué? Porque se han esforzado mucho, se esfuerzan mucho para obtener cosas, para hacer cosas y no las logran. O las logran y se siguen cansando, se siguen sintiendo insatisfechos. Están cansados de tanto hacer acá, hacer allá, están cansados. Entonces, esa oferta es para ti que estás trabajado, es para ti que estás cansado, pero es necesario que vengas a Jesús. Ahora, eso quiere decir que aquella persona que está cansada y trabajada va a Jesús y va a hallar descanso. Pero hay que entender de qué se trata este descanso. Porque dice que tú vas, en el versículo 29, dejas tu carga, estás cansado, vas a Jesús, dejas tu carga, dejas todo lo que traes cargando y lo pones con Jesús. Pero resulta que cuando tú vienes y dejas tu carga con Jesús, tú tienes que llevar otro yugo u otra carga. Porque en el versículo 29 dice, lleven mi yugo sobre vosotros. Un yugo es una madera que se le pone a los bueyes para poder arar la tierra. Y los une, esa madera los une para que los dos vayan arando la tierra juntos. Entonces dice Jesús que Él tiene un yugo, el cual desea compartir con nosotros. Eso quiere decir que cuando tú quieres descansar, para que tú puedas descansar, necesitas ponerte el yugo de Jesús.
Y es que muchas veces creemos que el hecho de que cuando uno va a Dios y que Él dice, te ofrezco descanso, uno cree que es de que, ok, pues ya no voy a hacer nada. Muchas veces entendemos que el descansar o el descanso es eso, no hacer nada. O sea, ya vine Jesús, te entrego mis problemas, mis pecados, perdóname y ya, descanso y ya no hago nada. Pero no, resulta que ese no es el descanso. Y muchas veces entendemos mal este pasaje. No se está refiriendo a eso. El verdadero descanso del que está hablando aquí Jesús no es eso. No es un descanso de inactividad. Vamos a ver de qué se trata. Dice que llevemos su yugo y aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. Y hallarás entonces sí descanso para vuestras almas. Eso quiere decir que si tú nada más vienes con Jesús, dejas tus problemas y le pides perdón y dices, pues ya no voy a hacer nada, te tengo una noticia, no vas a tener descanso. Porque dice que este descanso en el versículo viene solamente si tú decides llevar el yugo. Y no solamente llevarlo, sino aprender de Jesús, que es manso y humilde. Si tú no estás dispuesto a llevar el yugo de Jesús, lamentablemente no vas a poder descansar. Resulta interesante, resulta aparentemente contradictorio, pero así es. ¿Por qué? Vamos a ver, porque dice que aprendamos de él porque él es manso y humilde. Esta palabra aprender pudo haber sido usada también la palabra imitar. No es un aprender de acá. No es un aprender intelectual, es un aprender de imitar. Entonces lo que está diciendo Jesús, ok, ¿quieres tener descanso? Imítame a mí. Imita dos cosas de mí. Llevas mi yugo, pero para que puedas cargar con ese yugo es necesario que me imites en dos cosas. En mi mansedumbre y en mi humildad. Si tú no eres manso como yo soy, ni humilde como yo soy, no puedes llevar tampoco mi yugo. Entonces es necesario que nosotros imitemos, aprendamos de su mansedumbre y de su humildad. Pero muchas veces tampoco entendemos lo que es la mansedumbre. La mansedumbre de la que está hablando Jesús es la siguiente. Es una mansedumbre que nace desde acá adentro. No es de que me someto y que me van a ver la cara de tonto ni nada. No, eso es otra cosa. Muchas veces entendemos por manso a alguien que pues todos le hacen lo que quieren y es bien menso, y lo digo así porque es lo que mucha gente lo considera esa palabra. Pero no, esta mansedumbre es un cambio interior y quiere decir que aceptamos todo lo que viene de Dios como bueno. O sea, no importa lo que me pase a mí, si yo soy hijo de Dios, mi mansedumbre la voy a demostrar en que todo lo que venga a mi vida es bueno. Porque Dios está a cargo de mi vida. Y no va a decir, Señor, ¿por qué? Porque ahora ya estoy enfermo, porque ahora perdí mi trabajo, porque estoy en tantos problemas. No, alguna vez tú que has leído la Biblia, si lo has leído, ¿has escuchado que Jesús se quejó de esa manera en contra de su Padre? No, Padre, no, tanto calor, tanta hambre, tanto cansancio, tanto sueño. No. Esa es la mansedumbre, aceptar todo lo que viene a nuestra vida como bueno. Porque viene de parte de Dios. Y la humildad, pues obviamente quiere decir estar abajo, estar humillados, de que nosotros no somos los patrones, de que hay alguien más que está por encima de nosotros, que es Dios. Entonces, si nosotros imitamos estas dos cosas de Jesús, podremos llevar su yugo. Pero es bien interesante el siguiente versículo, el versículo 30. Dice, ¿cómo es que podemos tener descanso llevando el yugo? Algo, de cierta manera, algo loco. ¿Cómo poder descansar llevando un yugo? Y si no tienes el yugo, no descansas. Pero aquí está la razón. Versículo 30. Dice, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera es mi carga. Obviamente el yugo sí es una carga, pero es ligero. Y el yugo es fácil. A ver. Vamos a ver qué quiere decir el Señor Jesús con esta palabra. Fácil. El yugo es fácil. Y para poder entender el significado original de esta palabra, pues vamos a desglosarla un poquito. Esta palabra fácil en su original quiere decir
que es capaz de ser usado o adecuado para su uso. Eso quiere decir que este yugo se puede usar. Cualquier persona que viene a Cristo lo puede usar. O sea, es adecuado, es usable. Ahora, también esta palabra, dentro de esta palabra involucra que es bueno. Esta palabra fácil también quiere decir que es bueno, gentil e incluso placentero. Eso quiere decir que el yugo de Jesús es capaz de, nosotros lo podemos llevar, pero es placentero para nosotros si lo llevamos. O sea, hay un yugo que es placentero, que es rico. Ahora, ¿cuál es el yugo? Siempre que los judíos hablaban del yugo, hablaban de la ley. Ellos siempre compararon la ley con un yugo. Y sí, definitivamente la ley y los mandamientos del Señor es el yugo. Para poder descansar, debemos de cumplir los mandamientos del Señor, independientemente de la salvación. No es para poder ser salvos, sino es para poder tener descanso. Entonces, este yugo o estos mandamientos son buenos, son agradables, son gentiles y son placenteros. ¿Cómo así? ¿Cómo es que este yugo del Señor, que es la ley o los mandamientos, puede ser placentero? Te voy a decir cómo. Resulta que muchas veces nos esforzamos por querer componer cosas y hacer cosas sin buscar a Dios. Las personas que buscan, se proponen metas, quieren solucionar algún problema, aparte de Dios, terminan frustradísimos. No hay persona más cansada que aquella que se esfuerza en sus fuerzas por querer alcanzar o solucionar cosas aparte de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tomas el yugo, los mandamientos de Dios, y te esfuerzas por llevar ese yugo nada más, te vas a dar cuenta que es placentero. ¿Por qué? Porque si cumples esos mandamientos, te vas a dar cuenta que en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, vas a estar bien. En tu trabajo, si cumples el mandamiento, no robar. ¿Por qué? Porque deshonro a Dios. Si hago esas cosas, si soy íntegro en mi trabajo, te va a ir bien. Con tu esposa, con tu matrimonio, si cumples los mandamientos de Dios, lo que Él ha mandado, vas a estar bien en tu matrimonio. No vas a ofender a tu esposa, no la vas a engañar. Eso quiere decir que si tú te cumples, si tú te enfocas en agradar a Dios, todo lo de alrededor se compone. Porque precisamente, curiosamente, la ley de Dios fue para que tú estés con Dios bien, primeramente con Él y después con los demás. Por eso es que este yugo, dice Jesús, es fácil, es placentero. Porque si lo llevas, todo lo de alrededor te va a funcionar bien. Qué locura, pero es así. Y dice que esta carga o este yugo es ligera. Ahora, si es una carga este yugo, pero no es la misma palabra que se usó en Hechos, cuando dice el Espíritu, no les vamos a poner más carga. No les vamos a poner carga. La palabra que se ocupa en Hechos es una carga que implica peso, algo fastidioso, algo que te lastima. Pero aquí está diciendo Jesús que sí, su yugo es una carga, pero no es la misma palabra. Aquí simplemente está haciendo la referencia a algo que tienes que llevar. No algo pesado que te esté lastimando, oprimiendo, no. Simplemente algo que tienes que llevar. Y esta carga dice que es ligera. O sea, no sientes el peso. Entonces, ¿cómo está todo esto? Si para que nosotros podamos descansar es necesario llevar un yugo, ¿cómo funciona todo esto de la ley y de las peticiones que hace Dios? Primeramente, este yugo el Señor no lo pide para poder ser salvos, porque te tengo una noticia. Jesús dijo en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú no has tenido un encuentro con el Señor, si tú no has sido salvo, si tú no has conocido a Dios, Dios no te va a pedir que guardes sus mandamientos, porque no puedes, no se puede. Solamente se puede si tú le has conocido y si le amas. Ahora, si tú ya conociste a Dios y eres salvo, entonces ahora sí, quieres descansar, quieres estar bien en esta tierra, lleva el yugo. Sin yugo no hay descanso. O sea, eso quiere decir que si tú quieres descansar en esta vida, estar tranquilo, cumple los mandamientos de Dios.
No para ser salvo, porque ya eres salvo, es como te lo digo. O sea, esta palabra es para aquellos que ya han venido al Señor. Entonces no es para ser salvo. Toma ese yugo para que tú puedas descansar. Toma esa carga para poder descansar. El yugo de Jesús, los mandamientos de Jesús, es la única carga que puede traer descanso. Y el descanso que anhela todo ser humano no puede venir si uno no toma el yugo de Jesús. Esta carga que no es pesada, que es placentera y que si lo haces te aseguro que te va a ir bien en tu familia, en tu trabajo, con tu esposa. Si tú cumples estos mandamientos, este yugo te va a ir bien. Es una carga muy ligera. Y yo estaba pensando, ¿con qué puedo comparar esta carga? Porque no es pesada, incluso es algo benéfico. Y te lo voy a poner así. Creo que pude, con la ayuda de Dios, comparar este yugo o esta carga. Es como una faja. Yo en el trabajo tuve problemas en la espalda porque pues a veces cargo cosas pesadas y pues me lastimó la espalda. Entonces lo que empecé a hacer es ocupar una faja. Una faja, les decía, es una carga pero que no pesa. Que hay que llevarla así, pero no pesa. Incluso si la llevas es placentera. Si no la llevas no es placentero, empiezas a sentir dolor. Y es así la ley de Dios. Tienes que usarla y llevarla a diario. ¿Para qué? Para que puedas estar bien. Para que puedas estar bien en tu trabajo, para que puedas estar bien con tus amigos, con tu papá, con tu mamá. Hay que llevarla a todos lados. No es gravosa, no es cansado, es placentero. ¿Por qué? Porque si tú cumples los mandamientos de Dios, pues todo va a estar bien porque no vas a maldecir a este amigo, no vas a traicionar a tu esposo, no vas a maldecir a tus padres. ¿Por qué? Porque estás guardando la ley. Es algo que hay que llevarlo diario, diario, diario. Entonces, es así como se relaciona los mandamientos de Dios con la salvación y con el descanso también.